siente el vivo palpitar, es el don que el Dios de amor te quiso dar. Óyelo, hoy es el tiempo de creer, tiempo para madurar, tiempo de buscar la luz y la verdad. Enséñame a contar mis días hoy, que pueda amar y perdonar. Muy buenos días, queridos hermanitos. Ya somos 14 personas, así que en un ratito más yo creo que vamos a comenzar con los demás hermanitos, que tuvimos algunos problemitas con el link, pero ya estamos aquí sin ningún problema. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenido Nicolás, hermanita Orieta, bienvenido Diego, Denise, Valentina, la hermanita María Cecilia que está trabajando igual, hermanita Rosa, Luis, Moisés, Ángeles, a Dani, a Ángel y eso somos por el momento. Y el hermanito Pablo igual. Espero que hayan tenido una buena noche, ¿cierto? Y vamos a comenzar el culto de hoy con una oración pidiendo la dirección del Señor esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por el descanso que nos diste, por esta mañana de nuevo día que nos regalas también, Señor. Te pedimos que tu presencia pueda estar en este culto, Señor, que pueda guiar a las personas que tienen que impartir tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y bueno, te pedimos que te puedas quedar con nosotros también en este día de preparación. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Y como siempre vamos a tener lo que es la reflexión acerca del Espíritu Santo. En esta mañana la trae el hermanito Diego. Eh, Diego, ¿estás por ahí? Sí, hola Barbarita. Ya. Hola hermanitos todos, muy buenos días. Muy bien, como dice Bárbara, ¿cierto? Desde el momento de la reflexión. eh, y para ello vamos a orar. Bien, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Muchas gracias, Señor, primeramente porque nos da la posibilidad una vez más de poder aprender más de ti. Señor, ayúdanos a comprender algunos conceptos, Señor, que de pronto se nos hacen complicados entender del todo. Ayúdanos, Señor, a- a estar bien, Señor, a estar dignos también para poder recibir, ¿cierto? El, el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, cómo poder prepararnos para ello. Gracias, Señor, te damos por todo, se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. En la cita de hoy se encuentra en Juan 1, 5, 12 y 3. Bien. Dice allí, Juan dijo, la luz, Cristo, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Bien, ahí vemos, ¿cierto?, algunos indicios, algunas claves, ¿cierto?, que nos muestra este versículo, ¿cierto?, al momento de ser transformado y como Dios, ¿cierto?, eh, va conduciendo, va eligiendo a su pueblo. Dice, la antigua naturaleza nacida de sangre y de los deseos de la carne no puede heredar el reino de Dios. La desusada manera de ser, las tendencias heredadas y los hábitos em, cultivados deben abandonarse. De lo contrario, no seremos objeto de gracia. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, otros gustos y tendencias diferentes. Bien.
Hermanito, qué pasaría si el Señor el día de mañana nos dice que mañana va a visitar nuestro hogar? ¿Será que nosotros tenemos nuestra casa, va a haber todo desordenado, va a estar todo sucio? ¿O será más bien que vamos a recibir al Señor y vamos a estar todo acorde, todo limpio, ¿cierto? Para recibir y que nuestra casa sea digna de poder recibirle. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo al recibir el Espíritu Santo? ¿Será que nos estamos preparando para ello? Eh, la alimentación también de repente es clave en ello. Bien. Eh, ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Cómo podemos tener también, poder manejar o educar bien, ¿cierto? Nuestro carácter también para poder recibirle? Estamos trabajando hoy día en eso, hermano. A continuación dice, mm, el que pretende ser cristiano y mantiene sus eh, propensiones y defectos de carácter, ¿en qué se diferencia de los mundanos? Si no aprecia la verdad que refina y santifica, no ha nacido de nuevo, menciona ahí. De repente he escuchado en algunas oportunidades algunas personas que dicen, chuta, eh, ya saben cómo soy, ¿cierto? Ya me conocen, entonces deberían aceptarme como soy, ¿cierto? ¿Será que no estamos aceptando hoy en día o estamos trabajando para cambiar en eso? Idealmente, ¿cierto? Poder ir cambiando, ir moldeando nuestro carácter, ¿cierto? Para ser cada día mejor y también esto refleja muchas cosas hacia los demás. Bien, dice, nadie imagine que su manera de ser no necesita un cambio. ¿Ya? Los que piensen de este modo no están en condiciones de incorporarse a la obra de Dios, porque no sienten la necesidad de procurar constantemente alcanzar normas más elevadas y realizar continuos avances. Bien, en esto es clave la humildad, ¿cierto? La humildad y saber quiénes somos, saber que todos tenemos, ¿cierto? También eh, cosas por mejorar, tenemos nuestros defectos y a partir de allí, ¿cierto? Reconocerlo. Y al momento de reconocerlo ya es el primer paso, ¿cierto? Para poder cambiarlo. Bien. Em, Dice, siempre están buscando, bueno, aquí habla netamente de las personas que tienen la disposición de poder cambiarlo, ya, que las personas que buscan al Señor para poder cambiar esos aspectos. Dice, siempre están buscando subyugar al yo y alejarse de todo lo que tenga vestigios de egoísmo que pueda desplazar la humildad y mansedumbre de Jesús. Miran a Cristo con el propósito de crecer en Él, intentando captar su gracia y luz con el propósito de transmitirla a otros. Importante eso, hermanito, de poder reconocerlo, ¿cierto? Poder cambiarlo y también de transmitirlo a otros. Ya ese también es el propósito de nosotros de dar ejemplo a los demás, ¿cierto? Dios quiera, hermanitos, que esta mañana podamos entender esos conceptos claves, ¿cierto? Que podamos moldear nuestro carácter, que es muy difícil, ¿cierto? Insisto, es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede lograr bajo constante oración, bajo los ejemplos, ¿cierto? Del Señor. Así que, hermanito, ahí está la invitación de esta mañana, que el carácter es importante también en ello y para poder recibir el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, hermanito Diego, entonces por la reflexión del día de hoy. Bastante importante y algo que se ha recalcado todos estos días, la verdad, tiene que ver con el verdadero arrepentimiento y el que nosotros reconozcamos nuestra condición, ¿verdad? Y decía que cualquiera igual que no reconociera su condición, que no cambiaba sus defectos, no, tampoco puede ser llamado hijo de Dios, así que tengamos en mente todo eso. Cada uno conoce igual sus faltas de carácter, ¿cierto?
Bien, vamos a comenzar ahora con lo que es el himno. Es el 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Recuerden igual dejar los pedidos en el chat, hermanitos, para que al final los podamos leer y orar por ellos. El himno 293. Ahí, ahí. Cuando Muy bien, muy lindo himno, ¿cierto? Para comenzar esta mañana. Y bueno, sabemos que quedamos ayer con el capítulo 35, Calla enmudece, y nos queda la segunda parte, ¿ya? Así que ahora vamos a introducirnos un poquito más a lo que, de qué se trata esta segunda parte, así que vamos a poner mucha atención al video introductorio de esta mañana. de sus contornos. Muy bien, ahí ya sabemos un poquito, ¿cierto?, de qué se va a hablar esta mañana. Daniel nos trae el capítulo el día de hoy, así que, Dani, ¿estás por ahí? Ahí está. Muy Buen bien, día a ahora todos. sí el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Bárbara. Buen día a todos. Espero que se encuentren todos bien. Tengo una pregunta antes de comenzar. ¿Se escucha bien? ¿Estoy hablando muy despacio o no? Yo escucho bien. Escucha bien, hijo. Ya, muchas gracias. Ahora sí, tengan todos un muy lindo día. Ya es viernes, día de preparación. Pasó muy rápido esta semana, de verdad que pasó muy, muy rápido. Yo hace tiempo no despertaba con los gallos y bueno, ahora me encuentro en Los Ángeles. Como que me da un pequeño tour, por decirlo así. Estuve en Quintero, cerca de Viña, después Santiago con mi familia de Santiago, y ahora acá con la casa de un amigo, que fue donde empecé, donde yo decía que había más campo, y claro, es genial despertar con los pajaritos y todo eso. Hace tiempo no, bueno, desde esa vez que vine que no había gallos y no escuchaba, y eso me gusta a mí, el tema del campo. Ya, vamos a orar para poder empezar
Así que así como estamos, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir aprendiendo más. Pedimos de forma especial la presencia de tu Espíritu Santo, para que pueda iluminar nuestras mentes, Señor, y podamos comprender lo que vayamos a estudiar. Que sea de provecho, Señor, para nuestro intelecto y nuestra vida en general. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas grandes verdades en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ayer quedamos en esta diapositiva y terminamos con esta primera cita que aparece acá en el primer párrafo que dice: cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos cuando las tempestades de la tentación nos rodean y figuran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Quedamos con esta historia, ¿cierto? Que Jesús estaba cansado, había tenido un día difícil, de hace ya varios días, la multitud le seguía y no le daba un espacio para poder él respirar, para poder tener un descanso. A veces se dejaba las horas de sueño, ¿cierto? Y en muchas ocasiones dejaba sus espacios para la comida, para poder atender a la multitud que le seguía. Y él en este momento ya se encontraba cansado, entonces pidió a sus discípulos que navegasen hacia el otro lado del lago. Y en ese transcurso ocurre algo que a todos los deja atónitos. Se levanta una tormenta con olas y yo me imagino una marea, un viento, quizás hasta lluvia cayendo, pero una tormenta más fuerte que cualquier otra que ellos habían enfrentado. Tanto así que los discípulos, que habían pasado casi toda su vida, y en ocasiones de algunos habían pasado toda su vida en el mar, pescando, y ellos vivían de esto, era tan fuerte esta tormenta que ellos, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron y que estaban acostumbrados a dominar el barco, en esta ocasión no pudieron y se vieron limitados y temieron por su vida, creyeron que iban a morir y más encima se olvidaron de quien iba junto con ellos. Despertaron a Jesús en la desesperación cuando ya después de todos sus esfuerzos, después de haber batallado solos durante tanto tiempo sin ningún tipo de victoria, despertaron a Jesús y Jesús calmó la tempestad. Ni siquiera dominó el barco, eliminó el problema. Y, y enfrentó el problema de una forma muy distinta a la que cualquiera de los discípulos había intentado enfrentarla. Y eliminó la tempestad, la calmó. Viento calla y mar enmudece. Esas fueron las palabras que dijo Jesús. Y las demás personas que iban junto ahí, porque era una multitud también que tomaron otros barcos, ¿cierto? Dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Después de esto, los discípulos comenzaron a reflexionar en las lecciones que esto les entregaba. Y una lección que nosotros pudimos sacar para nuestra vida es que cuántas veces nosotros también batallamos solos. Quizás en este mismo momento, más de alguno de los que está conectado aquí está batallando o está pasando por una tempestad, una batalla con olas grandes, con truenos, relámpagos, mucha lluvia, y quizás usted estaba acostumbrado o acostumbrada a poder salir victorioso de eso, que quizás es similar a lo que muchas veces le ha pasado en la vida atrás, pero esta vez no batallemos solos, esta vez batallemos tomados de la mano del Señor, que esa sea nuestra primera arma al momento de batallar. Y llegaron los discípulos a la orilla, y dice, pero que apenas habían llegado a la orilla, sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algunos escondederos de las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Como decía en el video, por esa parte de Gadara, en la orilla donde estaban las piedras y habían como unos riscos, cosas así, que de paso es una zona, no es que no sea fructífera, pero sí es mucho más árida de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en el sur de Chile o en Chile en general. Es una zona un poco más árida de lo que nosotros vemos acá, con más polvo, más piedras, más rocas. Y dice que desde algunos escondederos de las tumbas, dos locos salieron. Y imagínense, a mí nunca me ha pasado algo similar, pero imagínense, ustedes van tranquilos saliendo de un problema, se han dado cuenta que después de un problema que se soluciona, uno se siente como liberado,
como descansado, como que uno no está pendiente, no está como tan ojo al charqui, como se dice vulgarmente, o tan atento a las cosas que pueden pasar, y, y llegan tranquilamente a la orilla y se pillan con algo mucho peor de lo que estaban pasando. La sorpresa para los discípulos y para la gente que venía con ellos fue tremenda, que todos ellos corrieron y huyeron aterrorizados. Eh, y en ese momento, cuando ellos empezaron a correr, ya habían avanzado harto, porque eran dos locos que se habían acercado a ellos, como con la intención de matarlos. Eh, no eran dos locos como cualquier persona, sino que eran demonios actuando a través de esas dos personas. Y, y se menciona más adelante que su comportamiento humano ya había sido casi borrado inclusive su rostro, todo eso ya había sido casi borrado y que se parecían más a bestias que a seres humanos. Entonces, no era una escena fácil de admirar o de mantenerse firme, ¿cierto? Valiente frente a eso y no moverse. Y los discípulos, dice, y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos. Y esto también es interesante porque eh, nuevamente los discípulos y bueno, y las personas que estaban ahí trataron de poder darle una solución a este problema huyendo del problema, pero sin estar preocupados de con quién estaban huyendo o sin preocuparse primero de poder nuevamente enfrentar el problema tomados de la mano del Señor, porque dice que al rato después se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Ni siquiera fue que en un momento cuando empezaron a correr, sino que fue al rato después cuando ellos ya se habían alejado de estos dos endemoniados y ya estaban a una distancia prudente para que supuestamente no les pasara nada. Ellos se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Y allí estaba, dice, donde le habían dejado, el que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Y a mí me llama, bueno, me gusta en realidad mucho cómo Jesús enfrenta esta situación con una autoridad eh, que, que es como que eh, entrega confianza. Y dice, con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. O sea, esto me gusta mucho porque dice que con autoridad ordenó que los espíritus saliesen. Y en ese momento, estas personas que habían perdido su conciencia hace mucho tiempo, habían perdido su raciocinio porque se lo habían entregado en las manos de estos demonios. En ese momento, al escuchar las palabras de Jesús, ellos se dieron cuenta de que enfrente de él había alguien que podía salvarlos. Ellos se postraron para adorar. O sea, eh, esto es tremendo porque esta era la oportunidad que ellos tenían para poder ser salvos de aquello que estaban viviendo. Yo imagino que eso debe ser, o habrá sido para ellos una tormenta, pero tremenda. Ya no podían decidir por ellos mismos. Ellos habían entregado su dominio a Satanás, aquí no se especifica cómo, pero a la luz de los escritos de Elena de White y de la Biblia, nosotros sabemos de que eso no, de que una persona pase de estar normal, ¿cierto?, a estar endemoniado, no es algo que se haga rápido de la noche a la mañana y que no es algo que se haga sin el consentimiento de la persona. Dice que Satanás no puede leer nuestras mentes, pero sí puede leer cierto lenguaje corporal, que hasta los psicólogos tratan de especializarse en eso, pero ¿cuánto estudia un psicólogo? 5 años y después se sigue especializando, pero Satanás lleva más de 5.000 años estudiando, más de 6.000 años, si no me equivoco, estudiando la mentalidad humana y todo eso, entonces es mucho más máquina, más capo, por decirlo así. Pero acá dice, sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. ¿Hace cuánto tiempo quizás ellos no podían discernir por ellos mismos? Y, y claro, como mencionaba adelante, a la luz de los escritos y de la Biblia, sin que ellos hubiesen dado el consentimiento, los demonios nunca hubiesen tomado dominio de su mente. Eh, entonces, en otras palabras, ellos entregaron el dominio a Satanás. Satanás no puede apoderarse de una mente humana así como así. Hay muchas cosas, ¿cierto? Cuando uno va
cuando uno no está cuidando las avenidas del alma, que hace que sea mucho más simple estar o caer a la tentación, o uno se vuelve mucho más susceptible, y poco a poco uno va perdiendo también la capacidad de dominio. Y sin embargo, no es algo que Satanás pueda imponer, sino que es el consentimiento, ¿cierto?, el que lo va realizando. Y a veces nuestros mismos actos son consentimiento de aquello, a pesar de que nosotros no lo queremos, pero estamos actuando en una forma contraria y también son consentimiento de aquello. Dice, en la ladera de una montaña no muy distante, pasía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos, y Jesús se los concedió. Aquí una vez me acuerdo que me hicieron una pregunta, hace creo que 3 semanas aprox, cuando estaba en la lección de escuela sabática, esta misma historia, y me preguntaron que por qué Jesús le permitió a los demonios entrar a los cerdos, o, o por qué los demonios necesitaban, ¿cierto?, estar en los cerdos, por decirlo así. No era que ellos necesitasen haber estado en los cerdos, o que ellos necesitasen, ¿cómo se llama?, estar dentro de un cuerpo vivo. Ellos están desde antes de los seres humanos y antes de los cerdos. Y, y me preguntaron que por qué Jesús no lo destruyó en un momento, ¿no? Y claro, Jesús obra de una manera distinta y él tenía un plan, el cual estaba llevando a cabo. Y él sabía también de que actuar de esa forma no es parte del gobierno divino. Así como Dios y Jesús mismo también pudieron haber destruido a Satanás en el momento en que él se rebeló, no es la forma en la que el Señor actúa y no era el plan en que el Señor quería mostrar, porque eso hubiese dejado dudas en todos los espectadores, por decirlo así, habría dejado dudas del gobierno de Dios. Y los discípulos, o sea, perdón, los demonios reconocen también la autoridad de Jesús. Le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y ellos le piden a Jesús que les conceda ir a los cerdos, y Jesús se los permite. Y él se los permite porque tenía un plan mucho más grande con esta obra que él realizó, de permitirle a los demonios irse a los cerdos. Dice, mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. El micrófono encendido. Dice, se volvieron repentinamente benignos. Yo me pongo a pensar de repente de eso, cuánta habrá sido la gratitud de estos dos endemoniados, después de tanto tiempo, sin tomar inclusive ellos mismos propias decisiones, habiendo dejado de lado su conciencia, su razón y su voluntad, habiéndosela entregado a Satanás. Y ahora, después de tanto tiempo, ellos se habían encontrado con la salvación. Ellos se habían encontrado con alguien que podía restaurarlos. Y después vamos a abundar un poco más en la actitud que ellos tomaron. Y dice, la pérdida de los cerdos parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Sin embargo, dice, esta pérdida había sido permitida por misericordia de los dueños de los cerdos. Aquí se mencionaba, obviamente no está la cita, pero se mencionaba de que los dueños de aquella piarada de cerdos les molestó haber perdido tal cantidad de recursos. Y, y para ellos, la pérdida de los cerdos era de mayor importancia que ese milagro que habían presenciado. Pero Jesús quería demostrarles de que debía ser lo contrario. Por eso este acto había sido un acto de misericordia hacia aquellos dueños, porque estaban tan imbuidos con las cosas materiales que habían perdido de vista las cosas espirituales, que no eran capaces de discernirlas. Y para ellos, en un comienzo, fue una impotencia haber perdido tal cantidad de bienes y, y no habían comprendido en un comienzo eh, lo trascendental de este milagro, o lo trascendental del hecho de que ellos hayan perdido unos cuantos cerdos. Pero más tarde, este hecho fue uno de los que más ayudó para que en esa región se difundiera el milagro que Jesús había realizado. Dice, estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar ese hechizo de la indiferencia egoísta, a fin que pudiesen aceptar su gracia.
¿cuántas veces nosotros nos vemos en la misma situación? Muchas veces nos preocupamos más por las cosas que se ven y no por las que no se ven. Muchas veces tenemos ese interés más profundo por, no sé si les pasa alguna vez, pero en ocasiones como que uno está mucho más entusiasmado o mucho más asombrado por cosas terrenales que por las cosas espirituales, y en otras ocasiones lo contrario, y debiera ser así constantemente. No significa que uno esté como totalmente despojado de todo, así como que literal nada me interesa, y por lo tanto me visto como sea porque nada me interesa, sino que es un equilibrio entre qué es lo más importante, eh, las cosas temporales o las cosas eternas. Y en nuestra vida, y sin duda alguna, es la mejor decisión que uno puede tomar, es tomarle más peso a las cosas eternas, es tomarle más peso a los intereses de la vida espiritual, como se menciona acá. No significa, y sin ser griego, ¿cierto?, de separar lo espiritual de lo material, pero acá lo que se refiere es a que ellos le dieron más importancia a la pérdida de los cerdos que al milagro que se había realizado de salvación y de liberación de estos dos endemoniados. Dice, pero el sentimiento de los endemoniados curados era muy diferente. Ellos deseaban la compañía de su libertador. Con él se sentían seguros de los demonios que habían atormentado su vida y agostado su virilidad. Cuando Jesús estaba por subir al barco, se mantuvieron a su lado y arrodillándose le rogaron que les guardase cerca de él, donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. Pero Jesús les recomendó que fuesen a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Yo a veces, o sea, cuando leí esta parte, y la leí hartas veces, me ponía a pensar en la actitud que ellos tomaron. De verdad que es una actitud tremenda, porque imagínense en esta situación, años, o bueno, no se menciona cuánto tiempo, pero digamos que son años, meses o días que ellos estuvieron con su mente entregada al dominio de Satanás, su conciencia, su razón y su voluntad, que son los tres pilares fundamentales que nosotros tenemos en la mente, en la jerarquía de la mente que se le llama. Y, y ellos estuvieron durante bastante tiempo entregando su mente y el dominio de su cuerpo a la voluntad de Satanás. Y yo me imagino que quizás en un comienzo intentaron poder restaurarse por medio de las cosas que ellos conocían. Recordemos que en el primer párrafo, los primeros párrafos de este capítulo se menciona que esta región era una región mucho más pagana. Había presencia judía, pero no había casi nada, que era muy poca la presencia judía, y que por eso para Jesús ese era el lugar perfecto para un retiro, porque así se liberaba un poco de la carga de estar atendiendo constantemente a la multitud. Y, y en esta ocasión, o sea, en esta región, era gran cantidad de gente pagana. Entonces, quizás los medios que ellos utilizaron para poder restaurar su vida no eran los mejores. Y ellos tenían quizás momentos de lucidez y momentos donde estaban completamente al dominio de los demonios, o quizás, porque no hay nada cierto, no se menciona más allá de lo que nosotros vemos, o quizás ellos estaban constantemente con su mente entregada a los demonios. Eso no lo podemos saber, ¿cierto? Aquí yo estoy especulando lo que pudo haber sido, porque no se menciona nada más. Sí se menciona de que ellos habían estado bastante tiempo en la región de Gadara. Pasar por ese lugar era algo prácticamente como un suicidio, porque ellos se iban a agolpar para poder asustar o destruir, o inclusive dice que se agolpaban como quien quisiera destruirlo. Entonces era como que ellos se lanzaban para hacer, para matar quizás directamente. Entonces se encontraron con alguien que podía restaurar su vida y que la restauró. Durante tanto tiempo habían estado, ¿no?, con su dominio propio embotado, y ahora ya había sido restaurado. Entonces lo que ellos querían era pasar toda su vida, ojalá, al lado de aquel que le había restaurado la vida. Dice que se arrodillaron y le rogaron.
cuánta desesperación por querer pasar más tiempo cerca del Señor. Y esto me mató, por decirlo así, porque se arrodillaron y le rogaron que les guardase cerca de Él, en donde pudiesen escuchar siempre sus palabras. La profundidad de lo que ellos estaban sintiendo en este momento, quizás nosotros no la vayamos a comprender en su totalidad, pero lo que ellos más deseaban era no alejarse nuevamente de aquel que los restauró. Lo que ellos más deseaban era pasar toda su vida frente o al lado de Él para escuchar siempre sus palabras. Y Jesús les dijo todo lo contrario. Eh, a veces me pongo a pensar en cómo habrá sido su lenguaje corporal al momento de escuchar esa respuesta de que él recomendaba que fuese mejor a sus casas y contaran cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos. Porque lo que ellos más querían era pasar tiempo al lado de aquel que los restauró, pero aquel que los restauró les dice que es mejor que no pasen tiempo al lado de él, sino que vayan a contar las cosas que él hizo en ellos. Y dice, en esto tenían una obra que hacer: ir a un hogar pagano y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Perdón, ahora sí. Y hablar de la bendición que habían recibido de Jesús. Era duro para ellos separarse del Salvador. Y claro que era duro porque el único que había podido restaurar su vida estaba frente a ellos y él les pedía que se separasen de él, que era mejor que vayan a otros lugares a contar lo que él hizo en ellos. Y para ellos fue una respuesta dura. Eh, pero ¿cómo se la tomaron? O sea, yo veo esto y veo que no hay excusas para poder testificar. Dice, les iban a asediar seguramente grandes dificultades en su trato con los compatriotas paganos, porque todos habían visto cómo ellos estaban antes. Todos les conocían como los endemoniados. Y eso pudo haber sido un prejuicio para todas aquellas personas que le iban a escuchar. Y dice, y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado para la obra que él había indicado. Era como si el pasado pudiese jugar en contra de la obra que ellos querían realizar. Era como si la vida pasada que ellos tuvieron, en la condición en la que ellos se encontraban, los iba a descalificar para poder hacer una buena obra de aquí en adelante. Dice, pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron a toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador, y describieron cómo lo habría librado de los demonios. Al hacer esta obra, podían recibir una bendición mayor que si con el fin único de beneficiarse a sí mismos hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando la difusión de las buenas nuevas de salvación como somos acercados al Salvador. Aquí nos vamos a detener un poco. Antes de hacer una pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto trabas quizás al momento de testificar? ¿Cuántas veces hemos sentido el deseo o hemos tomado la decisión de querer hacerlo, pero algo me frena? O como que creemos que la vida pasada que tuvimos o la gente que nos conoció como éramos antes, no va a aceptar lo que nosotros somos ahora. Colocamos traba tras traba y vamos privando a otras personas también de que conozcan del Salvador. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la misma situación de estos dos endemoniados o ex endemoniados para este momento? Y nuestra respuesta es distinta. O en ocasiones nuestra respuesta es la misma que ellos. Y cuánto hemos disfrutado poder ese, vivir en una vida de testificación. Me quiero detener en la parte final, dice, es trabajando la difusión de las buenas nuevas de salvación como somos acercados al Salvador. Al leer esta cita por sí sola, es como si esta fuese la única forma en la cual nosotros nos podemos acercar al Salvador. Nuevamente, a la luz de la Biblia y a la luz de los escritos, vemos de que esta es una de las muchas formas. Por ejemplo, Mateo se nos menciona que ora en lo secreto, o entra en tu cuarto y ora en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, la comunión personal con el Señor. Pero vemos la trascendentalidad de aquello, dice, de esto de acá, dice, es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de salvación. El plan de salvación es algo que nace en nuestra mente, y gracias a Dios, no es algo que nace en nuestra mente. A nosotros se nos es revelado. Y para poder conocer ese plan,
debemos nosotros pasar tiempo con el que creó el plan, con la mente maestra del plan. Por lo tanto, ahí vemos algo de que para que nosotros podamos testificar aquí acerca de las buenas nuevas de salvación, debemos conocer cuáles son las buenas nuevas de salvación. Por eso, el testificar es algo que nos acerca al Salvador, porque no podemos testificar de las buenas nuevas de salvación sin conocer cuáles son las buenas nuevas de salvación. Eso nos hace automáticamente, por decirlo así, permanecer en presencia de, buscar la dirección eh, del Señor. Y dice que de esta forma es como somos acercados al Salvador. Los principios que nosotros encontramos en la Biblia son principios activos, son principios pasivos, son principios activos que a nosotros nos vuelven canales de bendición. Es decir, yo recibo para entregar, no recibo para mí mismo. Y es por eso que se menciona aquí de que, voy a leer de nuevo, dice, al hacer esta obra podían recibir una bendición mayor que si con el único fin de beneficiarse a sí mismos hubieran permanecido en su presencia. Es decir, lo que ellos estaban a punto de emprender era algo que les iba a beneficiar mucho más. Estaba hablando con mi tía el otro día, de acá, de allá, perdón, de Santiago, y bueno, de paso, ellos estaban bastante alejados de la iglesia. Fue bastante provechoso pasar esa semana con ellos. Y ella me preguntaba que cómo ella podía amar más al Señor. ¿Cómo podía hacerlo? Porque le buscaba, pero le daba miedo volver a la iglesia, porque cuando estaba en la iglesia, como que su vida quedó destrozada, por decirlo así, y le daba miedo volver. Y, y me preguntaba cómo. Y le mencionaba que primero conociendo, ¿cierto?, qué fue lo que el Señor hizo por ella. Porque a quien mucho ama, perdón, que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, conociendo lo que el Señor hizo por ella y por cada ser humano. Y también una parte fundamental de poder vivir una vida cristiana como corresponde es la testificación. Es mencionar o dar a conocer al mundo el poder de Dios y cómo ese poder ha actuado en nuestra vida. Que por eso son los planes de la iglesia, ¿cierto? Yo creo que más de alguno lo ha escuchado, el famoso CRM, comunión, relacionamiento y misión. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Una transformación real dice que el primer impulso de un corazón transformado es el presentar a otros, no me acuerdo cómo termina bien esa cita, pero el primer impulso de un corazón transformado es testificar, parafraseando, ¿cierto? Que se me olvidó cómo era directamente, pero el primer impulso de un corazón que ha tenido contacto con el Salvador es presentar aquel contacto o presentar aquel poder que se manifestó en la vida hacia otras personas para que otras personas también puedan evidenciarlo. Eh, Dice, los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. La región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. Increíble esto, la verdad que es tremendo porque ellos no habían escuchado ni siquiera un sermón de los labios de Jesús, solamente habían visto el poder de Dios actuando a través de ellos, actuando por ellos, mejor dicho. Dicen, no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído, sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada cuyo corazón, o sea, lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Eh, Muchas veces nosotros, como mencionábamos delante, ponemos trabas, o no, que fulano de tal conoce mucho más de la Biblia que yo, o que yo no puedo dar un curso bíblico porque aún no sé, pero esas trabas en el fondo nos limitan a crecer, nos limitan a conocer más. El Señor ha hecho por cada uno de nosotros grandes cosas en nuestra vida, y aquellas grandes cosas son las que debemos contar, aquellas grandes cosas son las que debemos testificar, la evidencia del poder de Dios en nosotros, la evidencia de que Jesús es el Mesías. Y dice, al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región.
pero este mismo incidente despertó en toda la comarca, como no podía haberlo hecho otra cosa alguna, y dirigió su atención a Cristo. Cuando Jesús se volvió a Decápolis, la gente acudía a él, y durante 3 días, no solo los habitantes de un pueblo, sino miles de toda la región circundante, o circundante, como menciona acá, oyeron el mensaje de salvación. Tremenda labor que hicieron estos 2 endemoniados. No se mencionan sus nombres, no se menciona quiénes eran o de qué aldea específicamente eran. Fueron personas que trabajaron en secreto, que trabajaron solamente por amor a su padre. No buscaron reconocimiento porque ni siquiera se menciona su nombre ni nada, sino que simplemente buscaron testificar de aquel poder que los transformó. Buscaron testificar y que muchas más personas conozcan a aquel Salvador que ellos conocieron. ¿Cuáles son los motivos de nosotros? ¿Por qué nosotros testificamos? ¿Será por hacernos nombre, como se menciona en la Torre de Babel? ¿Por reconocimiento propio? ¿O por mostrar al mundo aquel poder del Salvador en nuestra vida? Dice, el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos y demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión que traía Cristo de liberar a los hombres de ese poder, de su poder. Claro, para los discípulos esto fue un acto de, se me va la palabra, pero era un acto, un contraste, literalmente un gran contraste entre la obra que Satanás quiere hacer en los seres humanos y la obra que Cristo quiere hacer en los seres humanos. Y eso fue algo que los marcó. Dice, Satanás ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y el crimen. Él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rehacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. El que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros no estamos aceptando a Cristo, no significa que nos vamos a mantener en el limbo y que no vamos a aceptar a nadie. O es Cristo o es Satanás. Nuestra decisión siempre debe estar apuntándose a Cristo. Esto es tremendo porque, como mencionábamos delante, si bien es la conciencia o el consentimiento del ser humano para que suceda aquello que nosotros vimos en estos 2 endemoniados, pero muchas veces nuestros actos están hablando por sí mismos y nuestras decisiones hablan también por sí mismos. Y como mencionaba una cita de algunos capítulos atrás, varios capítulos en realidad del deseado, que mencionaba que a veces actuábamos tan igual al pecado y como que nos mezclábamos tanto con el pecado que llegábamos a ser prácticamente igual al pecado, a través de las decisiones que uno va tomando. Dice, la única salvaguarda contra el poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre, Cristo como su amigo y libertador. Su espíritu su espíritu desarrollará en el hombre todo lo que ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza, regenera al hombre para la gloria de Dios, un cuerpo, alma y espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de fortaleza y de amor y templanza. Aquí se mencionaba en el capítulo de que en griego, no lo alcancé a buscar, dice que en griego templanza o dominio propio, que es otra palabra que se utiliza, es mente sana, la jerarquía de la mente, en otras palabras. Como mencionábamos delante, la razón, conciencia y voluntad, y después todas las demás cosas. Dice, Él nos ha llamado para alcanzar la gloria, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estar en la presencia de Cristo trae un cambio en nuestra vida. Estar en la presencia de Cristo sin duda alguna va a cambiar aquellas propensiones que quizás hemos educado durante mucho tiempo hacia el mal. Estar en la presencia de Cristo es liberación y es transformación. Estar en la presencia de Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Con eso, esa última frase, de que estar en la presencia de Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, creo que ya termina el resumen. Así que eso ha sido, hermanos. Espero que haya sido de provecho para todos, como lo fue también para mí. De verdad que muchas lecciones se pueden sacar de esto. Así que tengan un muy lindo día. Disfruten mucho y aprovechen este viernes, ¿cierto?, para prepararse para mañana. Mañana a ponerle empeño ahí en las iglesias.
Muchas gracias. Amén. Muchas gracias entonces, Daniel, por el repaso del capítulo de hoy. ¿Puedes repetir la última cita que dijiste? Algo como que Jesús es todo lo que necesitamos, algo así, no lo recuerdo bien. No es una cita así, Bueno, una frase. una frase que dije ahí en un momento. Sí, ¿La pero repito? está bien buena, sí. Sí. Bien, yo creo que a todos nos pareció bien poderoso, ¿cierto? El mensaje del día de hoy. Ahora sí, entonces vamos a pasar a lo que es el quiz, pero esta vez lo tenemos de una forma distinta, ¿ya? Para que todos podamos participar. Lo tenemos en modo de PPT, ¿ya? Así que ahí ya se está proyectando. A ver, voy a ver si puedo ver mejor. Ahí sí, ya. ¿Vale? ¿Le puedes poner en pantalla completa? Ahí sí, ya, súper bien. Entonces, tenemos ahí las preguntas. La primera pregunta dice, los endemoniados, al ser restaurados, ¿aceptaron el llamamiento de Jesús para cumplir con la misión? La alternativa A dice no, ya que veían su pasado y se avergonzaban de él. La B dice sí, estuvieron listos para obedecer. O la C dice dudaron durante mucho tiempo para saber si era lo mejor o no, ya que era la única vez que habían escuchado a Jesús. Según lo que nos comentó ahí en el capítulo Daniel, ¿qué alternativa creen que es la correcta? Pueden escribirla en el chat. La alternativa A, la B o la C. Ahí en el chat pueden ir escribiendo o pueden prender el micrófono y decirme cuál creen que es la correcta. La B. Ahí Moisés dice la C, Godfrey dice la B. Ahí creo que la hermanita Regina creo que fue la que habló. Vuelve a repetirse la B. No, la B. Y Daniel, no sé si puede decirnos cuál es la correcta o justificarnos, ¿cierto? La respuesta. Dice, voy a ver si puedo pillar la cita. Bueno, pero la respuesta A dice no, ya que veían su pasado y se avergonzaban de él. Aquí está la respuesta. Dice, pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. Era la única vez que ellos habían escuchado a Jesús. De hecho, ni siquiera habían escuchado un sermón de él. Habían evidenciado su poder solamente a través de esas palabras poderosas que Jesús mencionó. Y era la única vez que ellos se habían encontrado y ellos le pidieron a Jesús, se arrodillaron ante él, ¿cierto? Y le dijeron, le rogaron que pudiesen pasar más tiempo delante de él para escuchar para siempre sus palabras. Pero Jesús les dijo que ellos tenían otra misión, ir a sus hogares y contar lo que Jesús había hecho en ellos. La primera dice no, ya que habían su pasado y se avergonzaban de él. Vimos que no, porque ellos estaban listos para obedecer. La B dice sí, estuvieron listos para obedecer. Esa es la respuesta correcta. Y la respuesta C decía, dudaron mucho tiempo para saber si era lo mejor o no, ya que era la única vez que habían escuchado a Jesús. No se nos menciona hasta ese capítulo la duda que ellos tuvieron, sino que fue una respuesta inmediata lo que ellos hicieron. Así que la respuesta correcta es la B. Ya, súper bien. Claro, estuvieran listos, ¿cierto? No habían escuchado un sermón, pero ellos eran la evidencia viva del poder de Dios, ¿cierto? La segunda dice, el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección. ¿Cuál era? Vimos varias lecciones igual, ¿cierto? Y decía, el contraste en la degradación que Ahí, quiere... Bárbara, ¿Cómo? ¿Sí? me faltó colocar una palabra, que era, o sea, dos palabras, una lección para los discípulos, tres palabras. Era una lección para los discípulos, que era una cita directa que decía así, esto entregaba una lección o encerraba una lección para los discípulos. ¿Eso era la B? ¿O... No, en esa misma, ahí mismo va. Ya, en la pregunta. Ok, Sí, la ok. pregunta, Ya pensé que era para nosotros, claro. Ya, ahí está, bueno, sí. Ya, las lecciones para los discípulos. Ya. para los discípulos. Ahora sí está mejor formulada la pregunta. Exacto.
Ya. Entonces dice, el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál era? Dice, el contraste en la degradación que quiere causar Satanás y la misión de Cristo para librar. La B dice, una lección de cómo ellos debían predicar. O la C dice, una lección de valentía. A ver, si pueden decir alguna alternativa. Ya, Luis dice la A. Godfrey también dice la A. A ver, otro hermanito, capaz se vaya por otra. Ya, muy bien. Todos están diciendo la A. ¿Cuál es la correcta, Daniel? Leo, dice el encuentro, la página 308 dice el encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana y la misión de Cristo para librar a los hombres de su poder. La respuesta correcta sería la letra A, el contraste en la degradación que quiere causar Satanás y la misión de Cristo para librar. Muy bien. Así que bien Todas a todos. las preguntas tienen un escrito estable. Bien, vamos con la tercera pregunta ya. Dice lo siguiente. ¿Qué ocurre con los habitantes de Gadara al ver el milagro de Jesús? Y ahora sí vamos a ver cómo actuaron ellos. Dice, sentían que podían comprometer sus ganancias y trataron a Jesús como un intruso. La B dice, se sorprendieron y quisieron aceptar a Jesús y no separarse. O la C, comprendieron inmediatamente que lo más valioso no eran las riquezas. Igual era... Esta está más clarita, creo. Ya, se van por la... ¿Cuál es la correcta entonces, Dani? Ya. Aquí creo que también me faltó agregar una palabra, porque era qué ocurre inmediatamente con los habitantes de Gadara al ver el milagro de Jesús, aunque las respuestas como que van orientadas bien. Dice la respuesta C, comprendieron inmediatamente que lo más valioso no eran las riquezas. Vimos nosotros que eso no era cierto, de que en un momento ellos se airaron y qué sé yo. Después dice, se sorprendieron y quisieron aceptar a Jesús y no separarse. Esa fue la forma en la que actuaron los endemoniados. Ellos no quisieron separarse de Jesús y se sorprendieron por el poder y porque era el único que lo había podido libertar. Entonces nos queda solamente la A. Y leo y dice, los habitantes de Gádara tenían delante de él la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían comprometer sus intereses terrenales que trataron como a un intruso aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. Dice, sentían que podían comprometer sus ganancias y trataron a Jesús como a un intruso. La respuesta correcta ahí sería la letra A. Muy bien, todos estuvieron entonces en lo correcto con las preguntas. Muy bien, ahora sí entonces vamos a pasar a lo que es el espacio de comentarios. Gracias Valentina igual por las preguntas y la presentación. Ahora vamos a pasar al espacio de comentarios, digo. Si alguien quiere hablar puede prender su micrófono en este momento. Si hay alguna cita que le llamó la atención, si sacó alguna lección también, pueden comentarlo ahora. ¿Quién quiere ser el primero? Estuvo bien bueno el capítulo. Se pueden hablar varias cositas. Miriam. Mira, yo lo dejé marcadito aquí, aunque es un hermoso capítulo, muy, muy bonito. Y puse aquí uno que dice, aún el poder de los demonios está bajo el control de nuestro Salvador y la obra del maligno es dominada para bien. O sea que a pesar de toda la situación negativa que podamos estar viviendo, de los problemas demasiado que aparentemente no podamos soportar, y sabemos que Satanás está detrás, tenemos grandes promesas que dice que está bajo el control de nuestro Salvador. Una tremenda promesa que podamos nosotros transmitir también en esas luchas grandes, puedan vencer, porque siempre está detrás ahí, dándonos la mano nuestro amado Padre, que encuentro
bueno, la cita es muy bueno, como les dije, decía el capítulo, hermoso capítulo, pero tenemos, y ahí con más fortaleza para enfrentar las pruebas. Muy bien. Muchas gracias, hermanita Miriam, por su comentario. Estaba buscando la cita, no sé en qué parte estaba específicamente, pero sí está bastante buena esa, ¿cierto? Recordarnos que el Señor es el que tiene el control y el poder de todo, aunque a veces parezca que el enemigo está, ¿cierto? Como avanzando, el Señor es el que los domina, incluso a ellos, dice. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar acerca del capítulo de hoy? El hermano Moisés tiene la mano levantada. Ah, ya. Hermanito Moisés. Buenos días. Ando con un poquito de alergia, así que haré un esfuerzo para que se entienda bien. Me llama la atención cuando retoma el tema de, bueno, ya Diego habló un poco al respecto, pero quise llamar a reflexión. Menciona una frase que considera acá: temían la ruina financiera. Y en el párrafo anterior menciona además que estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Y Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta. Eso está en la página 305. O sea, qué interesante que a veces la pérdida temporal, o lo aplicamos a nuestro tiempo, digamos, un trabajo que es, entre comillas, bien remunerado, y dice, mira, tienes que trabajar en sábado. O el estudiante que efectivamente estudia para poder luego ser profesional y tener remuneración, igualmente le dice, mira, tal examen de la materia, que vale toda la materia, por ejemplo, el sábado. Entonces, a veces como Satanás ofrece ese canje, ¿no? Y de nuestra parte está decidir por, o bien, por una ruina financiera, o por Jesús. Lo interesante es que Jesús también tiene el poder, Él tiene el poder para que nosotros podamos vencer esa indiferencia hacia las cosas espirituales y manifestemos más bien lo contrario, o sea, que nos interese lo espiritual antes que lo terrenal. Entonces Dios mediante que tengamos ese espíritu. Gracias. Muchas gracias, hermanito Moisés. ¿Alguien más que quiera comentar? Mientras tanto, igual, a mí lo que me llama bastante la atención es el cambio que tuvieron los endemoniados. O sea, la figura que ellos tenían ahí es bastante descriptiva, como lo escribe aquí la hermana Elena, ¿cierto? Que hablaba que tenían así como el cuerpo desfigurado por el pecado, que botaban espuma, un montón de cosas, y apenas llegaron los discípulos con Jesús, los discípulos salieron arrancando y después se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, y Jesús, que había calmado la tempestad, como vimos ayer, él no le tenía miedo a enfrentarse al enemigo, ¿verdad? Porque él es el que tenía el poder. Y al final, la cita que describe el cambio que tuvieron ellos es bastante bonita, porque decía, había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre porque tenían heridas igual, y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Eso a mí no me deja de impactar el cambio que tuvieron, el contraste del antes y el después. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no pasamos a Hola, Ángel. sí, yo. Sí, adelante. Más que nada quería resaltar que que por temor a la presencia cierta de Jesús, los habitantes de Gadara finalmente le pidieron a Jesús que se fuera de donde ahí estaba, porque su presencia, cierto, podía afectar finalmente la economía de ellos. Y aunque ellos evidentemente cometieron un error al decirle a Jesús, al pedirle a Jesús que se fuera, Jesús como que no los dejó sin esperanza, porque estaban estos dos hombres que sus vidas habían sido restauradas, y ellos, su testimonio sirvió
para que finalmente los habitantes sí terminaran aceptando el mensaje. Y destacar aquí que es como lo mismo que Jesús hace con nosotros, porque a veces nosotros igual nos podemos equivocar, podemos cometer el error de no preferir estar en la presencia de Jesús por miedo a que su presencia quizás, o por miedo al hecho de que estar con Jesús nos haga dejar quizás alguna otra cosa, pero sin embargo Jesús no nos deja sin esperanza, y aquí es como un ejemplo súper claro de eso, de que como que el Señor nunca se rinde, de hacernos el llamado para que nosotros podamos aceptar su presencia. Muchas gracias, Ángel, entonces por tu comentario también, que es importante y que, claro, en ese caso ellos lo dejó tal vez sin esa economía, pero era porque sus mentes, ¿cierto? Decía que estaban enfocadas en eso, en lo que era la mundanalidad finalmente, y en este momento como el Señor no los dejó así sin nada, no les sacó porque sí, digamos, los cerdos, le dejó a los dos endemoniados, pero ya restaurados y con un mensaje que entregar, ¿verdad? Muchas gracias igual por el comentario. Ahora sí, entonces, Hermana, Luis, sí, adelante. disculpe, a mí también me llamó la atención y también me pregunto de si solamente fue en esa región, ellos eran los únicos endemoniados. Claro, porque aparentemente ellos eran los únicos que visiblemente se podría decir que estaban endemoniados. No sabemos las otras personas. Sabemos que también Satanás actúa de diferentes formas. Y como dije anteriormente, ellos eran los únicos que eh, eh, visiblemente podían decir, estos eran los que estaban endemoniados, pero no sabemos si aquellas personas, posiblemente sí, tenían otro tipo de demonio que ni siquiera le permitía sentir esa atracción por el Señor, como aquellos dos endemoniados que desde que Jesús tocó, fueron fueron a- hasta donde Jesús estaba, a pesar de que los demonios lo controlaban, pero todavía quedaba ese deseo de ser transformado. Yo no solamente pienso que fueron solamente los demonios a decirle a Jesús que por qué lo atormenta. Ahí también estaban las personas buscando liberación. Entonces, ese contraste con las otras personas que después le dijeron a Jesús que se fuera, a mi entender también esos estaban endemoniados, pero con otro tipo de demonios. Y vemos el contraste, unos demonios que son que tan sutiles, tan eh, imperceptibles, que, que no nos dejan fijarnos en Jesús por las cosas materiales, y otros que a pesar de que se muestran, pero que eh, no eliminan la necesidad de buscar de Dios, que, que, que a pesar de que eh, se muestran, se ven como muy terroríficos, pero que todavía deja la oportunidad de que el deseo de Cristo esté ahí. Eso fue lo que más me llamó la atención. Muchas gracias, Luis, entonces. Sí, entendía que te referías, ¿cierto? Que tal vez las personas juzgaban a los que estaban endemoniados porque estaban endemoniados y ellos mismos estando en una condición mejor, echaron a Cristo de sus tierras y la disposición que tenían, ahí vimos los hombres que estaban endemoniados reconocieron enseguida que Cristo era el Salvador y se dejaron después limpiar y ser obreros para él, ¿cierto? Muchas gracias igual por el comentario. Ahora sí, entonces vamos a pasar con los pedidos de oración. Angelito, ¿estás por ahí? Yo lo voy a leer. Ah, ya. Dale, vale.
Bien. Tenemos a la hermanita Rosa Muñoz, que pide oración por sus sobrinos y también por la salud de sus amigos y por un trámite que debe hacer hoy. El hermanito Woodfrey pide por Miguel Peña, por William Giraldo, Matilde y Luis Díaz. La hermanita Miriam pide oración por sus hijos, por sus padres, por sus amigas, por Carlos, que lo operan hoy, y por un viaje que hace aquí el pueblo. La hermanita María Cecilia pide para que el Señor la pueda usar por su hijo, por su relación matrimonial, por su trabajo. La hermana Regina pide por el viaje que está haciendo a su casa junto a su hija y a su nieto. Y eso sería. Ahí sí. Ya, muchas gracias, Vale, entonces por los pedidos. Daniel, no sé si estás para ahí para que terminemos entonces con una oración y también para que tenga en consideración los pedidos que acabamos de leer. Sí. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y recordado el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por el llamado que tú constantemente realizas para que nuestra vida sea una vida de devoción y consagración a ti. Primeramente te pedimos por eso, Señor, para que cada día podamos aceptar ese llamado, podamos vivir una vida conforme a lo que tú pides, Señor, podamos vencer las tentaciones en tu nombre y podamos vivir, Señor, una vida de testificación de ese poder actuando en nuestra vida. Así también, Padre, te pedimos por los pedidos que se han leído, los pedidos que están en lo profundo de nuestro corazón también. Te pedimos que tú puedas tomarlos, Señor, y sabemos que los vas a responder conforme a tu voluntad. Y te agradecemos también, Señor, por que tú pronto o a su debido tiempo darás la respuesta necesaria. Dejamos todo aquello, Señor, en tus manos. Y esa es la confianza que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a cada día confiar más, a depender más de ti. Te lo pedimos todo esto, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes, hermanitos, por haberse dado cita esta mañana, porque sin duda fue de bendición este culto. Así que ahora sí, los dejamos invitados para mañana. Recordarles que mañana, como es día sábado igual, vamos a tener la modalidad especial de los comentarios para ir armando el capítulo. Así que les invito a que puedan leer el capítulo de mañana, 36. Es cortito igual, así que para que mañana podamos ir comentando también. Que tengan un lindo día. Ahora sí pueden prender sus micrófonos para poder despedirse. Lindo día a todos. Chau, chau. Gracias, bendiciones. Tengan un Buenos bello días día. a todos. Bendición. Buen día a todos. Bendiciones. Feliz día de preparación. Amén. Tengan buen día. Buenos días.